¿qué tal, gente? Soy Caronia Dardi y hago coaching en abuso narcisista, para recuperarse del abuso narcisista, justamente. La finalidad de este canal siempre ha sido el conocer cómo opera la mente del narcisista para poder hacer una diferenciación entre lo que le sucede a él y lo que me sucede a mí en esa dinámica. Pero acá hay que tener en cuenta que hay dos participantes. Y el video de hoy tiene una finalidad en particular, justamente, que muchas personas a veces no se dan cuenta, personas que están con una persona narcisista, con una persona borderline, una persona psicópata, no se dan cuenta que lo están mortificando. Porque uno sin querer quiere hacerle entender a esta persona, quiere que entre en razón, quiere que dialogue, y sin querer lo mortifica. Y esto provoca en el narcisista una agresividad que ya trasciende los límites de la violencia. Y donde se colocan sin querer ustedes en una situación peligrosa. La idea es, con este material, no es utilizarlo para ir a mortificar narcisistas, sino aquellas personas que están en esta dinámica, darse cuenta y detenerse, y para que sepan justamente qué es lo que los mortifica y se puedan mantener a salvo. Porque lo primero es rescatar la vida. Y si uno mortifica a una de estas personas, está en riesgo su vida. Como dije anteriormente, antes de abordar el tema, primero pregúntate por qué querés mortificar a alguien así. Luego pregúntate si realmente querés tu vida, si aprecias tu vida. Porque si vos vas a usar este material para mortificarlo, es un acto de autosacrificio. Este video está destinado a personas que sin saberlo están mortificando a un narcisista o un borderline o un psicópata y están realmente en peligro sin saberlo. Pero si no estás en peligro, no hay necesidad de que vayas y te coloques en esta situación riesgosa. Porque es lo mismo que ir a sacarte una foto cerca de un león que no come hace una semana en la sabana africana. ¿Cómo va a reaccionar? Es bastante predecible cómo vaya a reaccionar. Bueno, lo mismo sucede con un narcisista, con un psicópata, con un borderline cuando están en una situación de mortificación. Todos saben, o al menos las personas que ven mi canal y que siguen video a video, de que hay algo llamado mortificación narcisista. Y no es algo como el ser humillado, insultado, rechazado. No se trata solo de la herida narcisista de ellos, sino que la mortificación narcisista es la total desintegración de las defensas que tiene el narcisista, o sea, la desintegración de su falso self. Este proceso se conoce clínicamente como descompensación. Cuando el narcisista es avergonzado y humillado en público frente a fuentes del suplemento narcisista o personas que lo admiran, entonces ahí va a estar mortificado. El elemento público es muy importante. Es muy importante. Porque el narcisista, recuerden que es una fachada hacia el mundo. Es una fachada exterior. Entonces, el elemento de lo público es muy importante, es crucial en este equilibrio. Y el hecho de avergonzarlo, de humillarlo, es crítico. Es crítico para él para llegar a un estado de mortificación. En sí, el narcisista, ante cualquier pérdida de suplemento, va a reaccionar con una herida narcisista. Pero la mortificación es algo que va a ir más allá. La herida es un estadio previo a llegar a la mortificación. Pero ahí va la pregunta. ¿Se puede hacer lo mismo? ¿Sucede el hecho de la mortificación también con las personas límites, con las personas borderline? Si se humilla y se avergüenza a un borderline en público o frente a las personas que a ellos les interesan, les importan, ¿se podría inducir a mortificación narcisista a una persona borderline? Y la otra pregunta, ¿se podría mortificar también a un psicópata? Y por supuesto, una tercera pregunta, ¿por qué querés hacer esto? Y una cuarta, ¿te querés inmolar? Bueno,
La razón para inducir a mortificación en un narcisista es que nunca más te va a buscar. O sea, cuando humillaste al narcisista en público, lo que va a producir en él es que nunca más te vaya a buscar, que nunca más haga un hovering con vos. Y va a estar tan regañado, aterrorizado y traumatizado por vos, incluso cerca a veces del suicidio, porque la mortificación va acompañada de una depresión muy profunda que a menudo resulta en ideación suicida, en pensamientos para suicidas. Entonces allí el narcisista estará realmente asustado de vos, porque representás una amenaza para él o para ella. Pero si te parece que el narcisista todavía tiene mucha carga de ira, de violencia, te hago otra pregunta más. ¿Qué respecto de mortificar personas borderline y psicópatas? Porque el narcisista es mucho más mesurado que el borderline y el psicópata. ¿Esto es una decisión sabia realmente de hacer, de ir a mortificarlo? O si estás en esa situación de mortificar a estas personas, a este tipo de personas, ¿te parece que es una decisión sabia el seguir permaneciendo en esa condición de estar mortificándolos? Lo que constituye la mortificación en una persona borderline o una persona psicópata y lo que constituye mortificación en una persona narcisista son diferentes mecanismos psíquicos, diferentes psicodinámicas en los que operan internamente en ellos. El borderline siempre va a reaccionar a la herida o a la mortificación directamente por abandono, rechazo e irónicamente al pegoteo también, en lo que se llama engulfment. Esto le genera ansiedad. Cuando a alguien se le pega mucho, se siente que se asimila a sí mismo y esta función, este enmeshment, el borderline se siente como amenazado y tiende a rechazar a su pareja, a desapegarse y se pone molesto y agresivo con este engulfment, con este pegoteo. La cuestión con el borderline es que además de esto tienen desregulación emocional, sus emociones son tan abrumadoras que los consumen, no tienen autodefensa frente a sus propias emociones y no tienen como una brújula, un barómetro interno emocional. Y por ende, no saben regularse, no saben controlar la intensidad, ni tampoco cuándo va a sucederle esto. No es que ellos se dan cuenta de que me estoy atacando. No se dan cuenta de esto, no saben cuándo va a sucederla. Entonces, por este motivo, pasan directamente a la crisis. Entonces, por este motivo, cualquier herida, lo que constituye una herida para un narcisista, rápidamente termina escalando directamente en mortificación. En el borderline no hay herida narcisista, hay directamente mortificación. O sea, todo lo que sea abandono, rechazo, engulfment, o sea, el pegoteo o humillación, para ellos directamente pasa a mortificación. En cambio, con el narcisista está la herida narcisista que va a amortiguar esta cuestión. En cambio, con el borderline no hay amortiguación de nada, pasa directamente a la mortificación. Por eso es que el borderline está continuamente mortificado, todo le cae mal, todo lo toma mal, todo lo entiende mal, pareciera. Y es muy raro que ellos reciban una herida narcisista. Directamente reciben mortificación y es por ello es que el borderline o no reacciona o se va a una escala de 0 a 100 en un segundo. ¿Qué pasa con el borderline cuando es mortificado? Lo cual sucede todo el tiempo porque todo le cae mal, todo es rechazo, todo es humillación, está buscando continuamente señales en los demás para poder confirmar en su mente que es un mal objeto de amor, que no es digno, que no es merecedor o merecedora. La literatura de los psicólogos siempre habla de este aspecto, siempre habla de que hay mayor cantidad de mujeres borderline que hombres. Pero yo creo que la cuestión se estaría equiparando. Se estaría equiparando bastante hoy en día. ¿Qué pasa cuando el borderline es finalmente mortificado? Lo cual le sucede todo el tiempo. Bueno, todas sus defensas en este momento colapsan. Una de las opciones es devenir un psicópata secundario. No todos, obviamente, no todos reaccionan de esta manera. Pero hay algunos que sí reaccionan de una manera, con una furia,
lo cual se conoce como psicopatía secundaria, que hay un video en mi canal que justamente se explicó justamente este proceso más en profundidad. Lo doy por sabido, y si no, vayan a buscarlo. Y esto actúa, en realidad, como no es que sea un psicópata el borderline, pero sino que actúa como una defensa. Pero es una defensa muy, muy peligrosa, que implica nada más y nada menos que la conducta del acting out. Y estos comportamientos son realmente temerarios, autodestructivos y destructivos para las otras personas. La mortificación en el borderline es tan riesgosa para ellos mismos y para todos los involucrados en ese proceso. Lo único positivo, que si así se podría llamar, es que como resultado de la mortificación, cuando toda esta energía se consume, cuando todo este psicópata secundario se calma a través de este acting out, lo que produce en el borderline es que se calma, se sienten culpables, se vuelven más regulados, se ofrecen ser más controlados, y por un buen tiempo se mantienen en una pseudo normalidad. Y ahí, si te das cuenta, hay una secuencia, una secuencia que va desde el abandono, del rechazo, del engulfment, o sea, el pegoteo, que es real o imaginario, todo esto, porque puede ser imaginario, que ellos anden buscando las señales, que uno sin querer dijo, o alguien comentó, y uno aseveró, y lo que sea, y ellos andan buscando las señales. Más la mortificación, o sea, no pasan por herida narcisista, van directamente a mortificación, se descompensan psíquicamente, pierden todas las defensas psíquicas, y comienza el proceso de acting out, que puede incluir una conducta temeraria, contumaz, o sea, son desafiantes, les advertir las consecuencias no les interesa, pueden beber, engañar, cualquier tipo de agresión física o psíquica contra las personas que ellos consideran que tienen derecho a lastimar, shopping, un ataque de shopping también, tatuajes también, ni hablar de drogas, por supuesto, también. De todas estas conductas no estoy diciendo que cometen todas, sino que pueden elegir alguna de estas para calmarse. Algunas de estas conductas son las que todas estos implican acting out. Este acting out hace que disminuya el estado de psicopatía secundaria. Esta energía se va consumiendo y el borderline termina cayendo en humillación y culpa, pero es posterior a todo el desastre, el desmadre que armó. Lo que no tiene el borderline es vergüenza, porque la vergüenza es una emoción anticipatoria, una emoción que a uno le pone un límite para no cometer semejante desmadre. Y esto lo dice John Le Carré en su libro Narcissist Borderline Couple. Y lo peor de todo es que todo este proceso puede durar segundos, minutos, una hora. Pero en una hora arruinaron una relación. En una hora arruinaron sus finanzas. En una hora se arruinaron la piel. En una hora arruinaron algo importante para ellos. Fueron infieles o lo que sea que sea autodestructivo para ellos y las personas que a ellos les importan. Luego de todo esto, ella o él, el borderline, se calma y está en paz con ellos mismos y con el mundo que los rodea. Y pueden ser amables, pueden ser contemplativos, revisar sus acciones y su vida, intentan aprender alguna lección de lo que sucedió, y va a parecer un buen periodo de normalidad luego de esto. Es imposible escapar a la mortificación con el borderline en una relación de pareja, porque ellos siempre van a estar respondiendo al abandono, al rechazo, a la humillación o al engulfment de manera real o imaginaria. Y esto convierte a la pareja en un prisionero de que estar pisando así, con miedo a ver si está pisando justo una cáscara de huevo. No se puede vivir de esa manera. Por eso es que son relaciones muy tóxicas, con
no sabes qué hiciste mal, qué hiciste bien, que por qué lo hiciste, que por qué se enojó ahora, que no, es muy difícil lidiar con ellos, ¿eh? Y más si no están en tratamiento. ¿Mm? Y esto se da con el borderline en todas las relaciones, no solamente en la relación de pareja, porque recuerden que un trastorno de la personalidad es un trastorno de la personalidad que es omnipresente en la persona. No es que se ataca solamente con la pareja, sino que se ataca en todos los espacios de su vida, tiene alguna repercusión. O sea, el trastorno está presente en todos los momentos, ¿eh? Y con un terapeuta también pasa lo mismo. También va a estar incluida la mortificación dentro de la terapia. Pero, y es aquí donde muchas personas con trastorno límite han ido a cantidad de terapeutas y no los han sabido atender. Muchos de ellos. Porque es necesario inducir a la mortificación. Porque si no se puede entrar bien en el tratamiento. Y la relación terapéutica no puede ser algo superficial. El terapeuta tiene que tener la habilidad de ponerle un límite a todas estas conductas. Y poner un límite a todas estas conductas va a implicar que el borderline va a entrar en mortificación. Y se va a ver como el peor del mundo, va a tratar de defenderse de eso, tal vez insultando al terapeuta. Y hay que estar muy preparados para poder recibir la agresividad del borderline. Y por eso es que muchos terapeutas los abandonan. Vas a escuchar personas límites que hace 20 años que hacen terapia, pasaron por 8 o 10 terapeutas. Porque no saben justamente lidiar con esta parte de ellos. El trastorno límite es un trastorno de segundo grado de disociación estructural, lo que implica que hay un casi alter que es un introyecto que representa a su perpetrador original, que se está protegiendo de esta manera psicopática, agresiva, con este acting out, se está protegiendo de la vulnerabilidad. El tema es que hay que ayudarlos a hacer alianzas. Hay que tratar de hablar lo más pronto posible con ese alter. Porque es el que controla todo. Y hay que tratar de establecer alianzas y tratar de ayudar a esa parte a integrar la identidad justamente disociada que tiene el borderline. Pero esto es algo que se tiene que hacer dentro de un contexto profesional. No cualquier terapeuta está preparado. Hay que leer muchos libros, tal vez hacer capacitaciones, pero también se puede ser autodidacta como profesional y se puede leer. Y también mucho arte y mucha paciencia. Tiene que estar muy bien trabajado el profesional como para no tomarlo personal, porque va a ir a tocar cuestiones personales, va a ir a tocar. Entonces tiene que estar muy bien preparado el profesional para poder manejar y ayudar al borderline, para poder trascender e integrar esta parte que imita a su perpetrador original. Fuertemente y vehementemente, y si quieren se los grito, ni se les ocurra mortificar a un psicópata. En serio. No jueguen con fuego. ¿Por qué se los digo? Porque si el narcisista va a reaccionar tal vez a una humillación, tal vez con herida narcisista no llega a mortificación, a la descompensación total. Si tenemos a un borderline que tal vez no siempre tenga introyectado y se defienda de manera psicopática, pero que después se arrepiente, y es una persona comprensiva y cuasi normal, cuando estamos en terreno de un psicópata, ni se les ocurra. Porque un psicópata sí o sí va a reaccionar con violencia, con agresividad, con venganza y con otro fenómeno, el acecho. Tanto los psicópatas como los borderline tienen defensa, justamente esta defensa narcisista, que es justamente la grandiosidad. Que la grandiosidad es una distorsión cognitiva.
porque nadie es tan grandioso. Y por eso es que muchos canales que hablan de psicópatas narcisistas y borderline y todo lo mismo, son todo lo mismo, porque justamente se están fijando en esta cuestión de la grandiosidad. Y la grandiosidad lo comparten los tres. Y es una distorsión cognitiva, justamente. Sí, la comparten los tres, pero no quiere decir que sea lo mismo. Si bien el grupo, los efectos en su grupo familiar, en su entorno, pueden ser desastrosos y pueden tener las mismas consecuencias que el mismo daño, recibir las personas en su entorno, la misma cantidad de daño que reciben las personas que son abusadas por psicópatas. Las psicodinámicas son diferentes. Como dije anteriormente, la grandiosidad es un déficit cognitivo, es un elemento más de las cogniciones, de cómo entiende el mundo, de cómo se percibe a sí mismo esta persona. Entonces, la grandiosidad ni siquiera es privativo solamente del narcisista, del psicópata y del borderline, sino de las personas bipolares en estado manía, como cuando yo hice el video del trastorno bipolar, qué relación tenía con el narcisismo. Muchas personas en los comentarios me han dicho, pero yo estuve con una persona bipolar y actuaba de la misma manera que un narcisista, justamente por estos delirios de grandiosidad, sobre todo en periodos maníacos, o hipomaníacos también. Y con un psicótico también. Los psicóticos también tienen delirios de grandiosidad. Delirios místicos de grandiosidad. Entonces, no es solamente del narcisista, del borderline y del psicópata el elemento de la grandiosidad. Toda persona que tenga este estilo de defensa, sin llegar a ser incluso una de estas personalidades, ni psicótico, ni bipolar, ni narcisista, ni borderline, ni psicópata, toda persona que tenga este elemento, esta distorsión cognitiva de que es grandioso y se defienda de esta manera, va a tender a reaccionar con mortificación frente a la frustración. El psicópata, por su parte, es un sujeto que está orientado a una meta, pero es incapaz de retrasar la gratificación. Es impulsivo, es temerario, es desafiante, es contumaz, odia la autoridad, quiere todo y lo quiere ahora. Entonces, es orientado a una meta, pero es impaciente en la obtención de los resultados en la mayoría de los casos. Cualquier obstáculo, cualquier paso en retroceso, cualquier error, cualquier fracaso induce al psicópata a una enorme frustración, y esta frustración a menudo deriva en agresión. En realidad, los psicópatas tienden a ser agresivos, potencialmente violentos. Agresividad no es lo mismo que ser violento. Agresivos, todos nacemos con la agresividad, que es una conducta activa. El vendedor agresivo, el vendedor es el que te hostiga, pero no es que te golpea para que te lleves el televisor. Es agresivo, es una venta agresiva, un marketing agresivo, pero no es violento. La violencia es algo aprendido en algún momento de la vida. Pero el psicópata sí es potencialmente agresivo. La mayoría de ellos son agresivos verbal, psicológicamente o físicamente. Y casi siempre son vengativos cuando son confrontados justamente con la frustración. Pero hay otras situaciones con los psicópatas, y hay que tener en cuenta. La primera de estas es cuando ellos pierden. Porque ellos invierten fuertemente en ganar. Ellos conciben al mundo como una guerra en donde hay que ganar o ganar. Es de vida o muerte. Si hablamos de parejas, en ellos es ganar a esa pareja entre otras potenciales parejas que este objetivo puede llegar a tener. El psicópata compite con otros potenciales rivales. Es solo un juego de mentes, un juego de poder, anotarse puntos para poder estar siempre en el top de los ganadores. La grandiosidad, justamente. Invierte toda su fuerza psíquica en ganar y cuando pierde, no lo toma bien. Nunca disfrutó del proceso,
del proceso de conocer a esa otra persona, de pasarla bien. Nunca disfrutó de ese proceso. Él va a la meta, que tiene una meta y lucha por cumplirla. Si no gana, uno puede decir, bueno, no llegué a la meta, pero gané experiencia, disfruté, compartí, conocí gente nueva, lo que sea. Pero uno lo capitaliza de otra manera. El psicópata no, perdió todo. Lo toma así, de esa manera. ¿Y por qué reacciona así? Reacciona justamente a la frustración, reacciona con violencia, con agresividad, porque reacciona justamente a la frustración por esta herida narcisista, que lo lleva directamente a la mortificación en este caso. Cuando apuesta mucho y no logra la meta, entra directamente en mortificación. No pasa por la herida, va como el borderline, va directo a la mortificación, y por eso la potencialidad peligrosa en ellos, de que ejecuten la violencia física, sobre todo. Otra situación es cuando el psicópata termina siendo el juguete de otra persona, de otro psicópata o de otra persona. Cuando es estafado, cuando es engañado, va a reaccionar extremadamente mal, porque el psicópata es grandioso, es un ataque a su grandiosidad. Así que si te diste cuenta o sospechás que estás con un psicópata y estás ahí para sacarle alguna ventaja o para timarlo en algo, ten cuidado, porque tu vida es más importante, a menos que no lo aprecies. Porque vas a estar justamente dándole en el punto de la grandiosidad. Si vos atacás su grandiosidad, que él es el más inteligente,